Muy buenas, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de algoritmos para ingenieros. Mi nombre es Carlos Traugialis y vamos a continuar en esta oportunidad con el problema del tanque de agua. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos trabajando y la idea era un problema de presión de agua para poderla subir a un edificio y que abastezca tanto la presión o tener un sistema de emergencia que en caso de cortarse el suministro de, de este recurso, poder tener acumulado y poder dar el servicio a las personas que habitan en dicho edificio. Habíamos propuesto trabajar con los flotadores eléctricos que habíamos tomado el trabajo de lógica inversa, que cuando está en el nivel que se apaga la bomba, es decir, pone en estado de cero, y cuando baja el nivel de agua se enciende. Y habíamos trabajado con dos sensores para detectar un nivel máximo y un nivel mínimo. Tenemos entonces el edificio, tenemos los tanques, este tanque va a subir de nivel y marcamos un nivel máximo y un nivel mínimo. Hemos hablado de los flotadores, del tanque superior, del edificio y del tanque inferior. Y teníamos el sensor 1, el sensor 2, el sensor 3 y el sensor 4. Bien, una vez recordado estos pequeños detalles, estos pequeños elementos que son importantes tenerlos claros para continuar, vamos a repasar todo ese avance. Hemos dicho que nosotros primero teníamos que recaudar la información, los datos de entrada y qué iba a ser la información que se iba a entregar, el dato de salida, es decir, la resolución del problema que nosotros queríamos conseguir para mejorar la vida de las personas. Entonces tenemos como datos de entrada los tanques, uno superior, uno inferior, y cuatro sensores. Dos sensores por tanque que nos marcan, como decíamos, el límite superior y el límite inferior, el nivel superior y el nivel inferior. Y una bomba que se enciende y se apaga en función a la necesidad para realizar la automatización del proceso. Entonces dijimos que tenemos un tanque lleno, ya sea el superior o el inferior, si el flotador que está en la parte de encima, en la parte superior del tanque, no tiene corriente, es decir, que se ha apagado, ¿no? Vamos a recordar un poco el videíto que trabajamos. Entonces tenemos aquí el video, teníamos el tanque que está funcionando y cuando el flotador se encontraba con el nivel superior, es decir, mirando hacia arriba, nosotros no teníamos corriente, por lo tanto la bomba no se enciende. Cuando este nivel baja y llega a un punto de conexión, entonces permite el flujo eléctrico, el flujo de corriente, y se enciende la bomba y permite empezar a llenar el tanque. Cuando llega nuevamente al nivel superior, este se apaga. Y ese es el trabajo que habíamos indicado que realizaba. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Automatizar el encendido y apagado de la bomba tomando en cuenta los criterios de ambos tanques, hacer la automatización. Por ejemplo, pensamos hacerlo con algo sencillo. Hablemos de un elemento muy común en la actualidad en nuestro entorno, que se está utilizando mucho también en aspecto académico por la sencillez que presenta para el ensamblado de los proyectos, y es el equipo del Arduino que nos permite, por ejemplo, hacer la programación. Acá tenemos las plaquitas, tenemos los amplificadores para Arduino que cuestan poco. Acá está, es un relé, ya viene todo el equipamiento, tenemos de 2, de 1, de 2, de 4 dispositivos y nos permiten tener la salida directamente a 220 voltios, ¿no? También podemos configurar algún otro tipo de equipo que nos permita hacer la amplificación de la tensión.
pero con uno de estos pequeños dispositivos tendríamos suficiente para poder trabajar. Este es un relé que nos permite, como les comentaba, hacer la amplificación. Aquí podemos ver los detalles en esta imagen. Aquí tenemos otro, 10 amperios, 250 voltios, 10 amperios, 125 voltios. Entonces tenemos las características y podemos, bueno, este es directamente un sensor, no es solamente el amplificador. A ver si tenemos la otra imagen que nos muestra directamente el relé, ¿no? Ahí está. Aquí es el común y tenemos lógica inversa y lógica directa. Y ahí tenemos las características. Entonces, quisiéramos hacer eso programándolo. Estamos haciendo la lógica para poder establecer todos los criterios de la automatización. Entonces, primero hablamos del tanque lleno, sin hacer una lógica propiamente de como el pseudocódigo. Estamos haciendo solamente la lógica de funcionamiento a nivel general en lenguaje común, en alto nivel, es decir, amigable para nosotros. Y establecimos que el tanque lleno está si el flotador superior no tiene corriente, lógica cero. Entonces está hacia arriba el nivel y por lo tanto sabemos que está en el nivel máximo. Pero nos aseguramos también de ver el tanque inferior, el flotador inferior, que tampoco tenga corriente. Es decir, que nos estamos asegurando que realmente los dos sensores me estén dando la misma información, tanto el sensor superior como el sensor inferior me están dando exactamente el mismo dato. Si no me dan el mismo dato, ¿qué puede ser que ocurra? Que hay un fallo. Por ejemplo, ¿qué dato debería darme en caso de un fallo? Por ejemplo, que el sensor superior me muestre que hay agua, que está lleno, y que el sensor inferior me muestre que está vacío. Entonces es una inconcordancia, es una incongruencia que nosotros la vamos a tomar como que alguno de los sensores está fallando y podríamos establecer un nivel, un criterio de seguridad para nuestro proyecto. Bien, entonces continuemos. También hablamos de cuándo van a estar vacíos. Entonces decimos que un tanque está vacío si el flotador superior está en 1, es decir, está pidiendo que se encienda la bomba, y el inferior también está en lógica 1, es decir, que está pidiendo que se encienda la bomba. Entonces sabemos que el agua ha bajado del nivel, está por acá y ninguno de los flotadores tiene agua, por eso permiten el flujo eléctrico, ¿no? Están pidiendo que se encienda la bomba. Lógicamente hemos dicho que para encender la bomba tiene que haber dos condiciones conectadas con el conector lógico I, que se va a encender la bomba si el tanque inferior tiene agua y además el tanque superior no tiene agua o está vacío. Y para apagar la bomba utilizamos el conector lógico O, que viene a trabajar de la siguiente manera. Para apagar la bomba tenemos que tener el tanque superior lleno o el tanque inferior vacío. Entonces en cualquiera de estos dos casos vamos a apagar la bomba, es decir, se llenó el tanque o se vació el depósito, por lo tanto tenemos que apagar la bomba, no sea que se nos queme. Bien, entonces tenemos las variables que son S1, S2, los sensores del tanque superior, S3, S4, los sensores del tanque inferior. La bomba, y sabemos que estos podrían ser un valor entero o un valor booleano. Y hemos dicho nosotros que vamos a trabajar por el momento con un valor entero, es decir, o 0 o 1. Entonces, aquí ya hicimos la separación, las condiciones por sensores y hablábamos, ¿no?, que el tanque está lleno si el flotador superior no tiene corriente. ¿Cómo sabemos que el sensor superior, el flotador superior del tanque no tiene corriente? Porque decimos el sensor superior es 0 y el estado del sensor 2, del sensor inferior, también es 0, es decir, no hay corriente. ¿Cómo sabemos que tiene? Porque está en lógica 1, ¿no? Entonces tenemos la lógica de trabajo. Cuando encendemos la bomba, entonces antes decíamos que para encender la bomba tiene que tener el tanque inferior agua y el superior no tiene que tener agua. No interesa si está lleno o vacío el inferior, basta que tenga agua.
Por lo tanto, hemos dicho de que vamos a trabajar con la condición de si el tanque muestra tener agua y el superior muestra no tener agua, ¿no? Estar vacío, en ese caso se enciende la bomba. Y para apagarla decimos que si el tanque superior está lleno o el tanque inferior se vació. Entonces cualquiera de los dos casos, por eso usamos el operador OR, nos va a dar por verdad. No olvidemos las tablas de verdad. Dijimos que la compuerta AND es aquella que va a ser verdad cuando los dos conceptos que estamos manejando sean verdad. En cualquier otro caso va a ser falso. Entonces lo comparamos con un niño pequeño. Y el caso de la compuerta OR, lo, digamos, lo establecimos, lo comparamos con un adolescente que puede decir una verdad a medias, ¿no? Entonces sabemos que va a ser verdad en cualquier caso, menos cuando ambas son falsas. Es decir, que nos pillaron la mentira y, bueno, fregamos, ¿no? Y la NOT, que es la contraria, la contreras. Bien, continuemos entonces con el ejemplo. Aquí tenemos armado el dibujito y ahora vamos a hacer el pseudocódigo. Nosotros, para poder plasmar un algoritmo, necesitamos tener las herramientas necesarias para poderlo poner en un papel y decir, miren señores, este es mi algoritmo, estos son los pasos, estas son las instrucciones y lo vamos a trabajar de esta manera. Imaginémonos, por ejemplo, en un partido de fútbol, una buena disputa, un partido de voleibol, un partido de básquet entre chicos y chicas y el público siempre da las instrucciones, ¿no? Pero todas a la vez. No entendemos las instrucciones, no hay una secuencia, no hay una lógica y por eso muchas veces nos ponemos más nerviosos en el juego y podemos fallar con mayor facilidad. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de programación hablamos de establecer un algoritmo que sea preciso, exacto, lógico, finito para poder dar ese paso. Y una de las maneras de poder expresar un algoritmo es el pseudocódigo. El pseudocódigo es la manera, es la herramienta que nos permite hacer el algoritmo más cercana a nuestro lenguaje, más cercana, más sencilla para nosotros como personas. Y aquí tenemos el ejemplo de los tanques, la finalidad de todo este proceso que hemos seguido para llegar a este punto. El algoritmo para automatizar un sistema de tanques de agua consiste en el primer paso, leer los estados de las variables de los sensores. Entonces, fijo cómo está el sensor 1, el sensor 2, el 3 y el 4 y almaceno ese dato en una variable. ¿Qué hemos dicho que es una variable? Una variable es un pequeño contenedor. Por ejemplo, aquí tengo un contenedor de ¿qué? De clips. Entonces, una variable puede almacenar un tipo de dato en específico para poder trabajar con él y puede variar. Yo puedo sacar y cambiar el valor que tiene en ese momento, el contenido de ese contenedor, de esa variable. Por eso se llama variable. Entonces debemos tomar en cuenta eso. También lo asemejamos con un basurero, el cual tiene basura. Son dos tipos diferentes de datos, pero tenemos las variables que sirven para almacenar cada una de esas cosas. Entonces tenemos los tipos de datos y los contenedores que los van a almacenar. En este caso estamos guardando un valor entero. Si hay corriente, pone 1. Si no hay corriente, pone 0. Y tenemos directamente la información en variables de tipo entero. Entonces leemos los estados de las variables, de los sensores, y los guardamos en S1, S2, S3 y S4. Seguidamente ya empezamos a hacer la revisión. ¿Cuál va a ser el primer paso? Bien, vamos a ver si tenemos que encender la bomba. ¿Qué necesitamos para encender la bomba? Que el tanque inferior tenga agua y el superior esté vacío. Por lo tanto, decimos si S4 es igual a 0, es decir, si el sensor inferior del tanque inferior me dice que hay agua, que tenemos agua, es decir, que no está pidiendo encender o suministrar líquido, entonces pregunta si el tanque superior
no tiene agua, es decir, si el sensor superior como el sensor inferior del tanque superior tienen la necesidad de agua, están pidiendo de que se conecte la bomba y es así. Y estos dos conceptos los estamos uniendo por el conector lógico AND, conector lógico I, que nos dice el I que ambos tienen que ser verdad para que funcione. Es decir, que el tanque inferior tenga agua y además el tanque superior no tenga agua. Si se cumple esta condición, entonces encendemos la bomba. Entonces vemos que tenemos la operación lógica. Nunca olvidemos los paréntesis, siempre es bueno trabajar con paréntesis. Entonces dice, si se cumple esto, hacer. Esto que está en rojo es el comentario, fíjense que abajo ya no lo coloqué. Es para que la primera vez podamos interpretar de buena manera, seguir la lógica. Entonces, si el tanque inferior tiene agua y además el tanque superior necesita llenarse, está vacío, hacer, vamos a tener una acción. Si se cumple, hay una acción. Hay una acción, hay una reacción. ¿Cuál es la reacción? Encendido de la bomba. Entonces la bomba va a empezar a suministrar agua de este tanque a este otro. Y luego, ¿qué dice? Ir al paso 3. Vamos al paso 3. Y vemos que acá es cuando apagar la bomba. Entonces decimos, para apagar la bomba debemos comprobar dos valores concretos, dos estados posibles. Que el tanque de abajo, el tanque inferior, se haya vaciado totalmente o el tanque superior ya se haya llenado. Entonces vamos a verificar eso y decimos, si S4, es decir, el sensor inferior del tanque inferior está en 1, es decir, no tiene agua, o el tanque superior se llenó, hacer bomba toma el valor de 0. Entonces decimos que la ejecución, la acción que va a haber, la reacción, perdón, a esa acción, a esta verdad, es apagar la bomba e ir al paso 4. En el paso 4 vamos a hacer una validación, que es lo que les había comentado antes. ¿Por qué poner sí o sí que ver los estados de los dos sensores? Bueno, por ejemplo, decimos, si sensor 3 me indica que hay agua y sensor 4 me indica que no hay agua, vamos a ver 3 y 4, y decimos sensor 3 es el superior, sensor 4 es el inferior del tanque inferior. Y nos dice, si el sensor superior nos dice que hay agua y el de abajo nos indica que no hay agua, hay una falla, porque este debería ser el primero que detecta el agua. Por lo tanto, yo doy un mensaje error en alguno de los sensores y voy al paso 5. Por ejemplo, ese mensaje de error podría ser un foquito que se enciende rojo para alertar al usuario, al encargado, de que revise los sensores, revise los tanques, algo está pasando, algo no está funcionando, cuidado que después tengan un problema. La otra posibilidad es que ocurra lo mismo, pero en el tanque superior. Entonces ponemos a través del conector lógico OR, que nos dice el conector lógico OR, que va a ser verdad en cualquier caso menos cuando ambas condiciones son falsas. Y luego ir al paso 5. ¿Y qué hace el paso 5? Regresa al paso 1. Vuelve a hacer todo y de nuevo regresa al paso 1. Bien, ¿qué es esto? Esto se llama una iteración. Está repitiéndose el proceso. Vamos a revisar una y otra vez todo el día para controlar. Ese es el proceso de automatización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un ciclo repetitivo. Vamos a ver más adelante el ciclo repetitivo. Y esto de aquí es hacer algo si se cumple la condición. Si no se cumple, pasa directamente al siguiente paso. Esto es un ciclo selectivo o una estructura selectiva. Bien, para poder seguir avanzando en este proceso, vamos a analizar, vamos a ver los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración, como su nombre indica, se refiere exactamente y precisamente a eso, a los sistemas de numeración. Nosotros
estamos acostumbrados al sistema decimal, que es un sistema de numeración posicional. ¿Por qué? Porque cada posición tiene un peso, ¿sí? Las unidades, las decenas, las centenas, ¿no? Las unidades están multiplicadas por 1, las decenas valen su valor por 10, las centenas por 100, las unidades de 1000 por 1000. Y bueno, ahora podemos hablar de las grandes fortunas que son de miles de millones de dólares. Entonces tenemos varias posiciones y cada posición tiene un peso, me está expresando un crecimiento, cada posición tiene mayor importancia. Y estamos acostumbrados al sistema decimal porque tenemos las manos que nos ayudan a contar. Cuando empezamos en colegio a sumar, nos dicen, ¿cuánto es 3 más 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos el sistema decimal como parte incorporada de nosotros. Por eso es que trabajamos con el sistema decimal, sistema de posicionamiento decimal. Entonces, nosotros las posiciones legalmente las empezamos a contar desde cero, ¿sí? De aquí en adelante siempre debemos trabajar de que la primera posición es la posición cero, no la 1 como siempre decimos 1, 2, 3, 4. La primera posición legalmente es la cero, ¿no? Ningún dedo, un dedo hasta lo último. Y hablamos de 10 dígitos. ¿Cuáles son los 10 dígitos del sistema decimal? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, que nos dan los 10 dígitos del sistema decimal. Entonces tenemos una base utilizada, que es la base 10, sistema decimal, y la posición, y cada posición tiene un peso. Por ejemplo, tenemos el número 123. El número 123 tiene ¿cuántas unidades? Vamos a utilizar la plumita y decimos, tiene 3 unidades, tiene 2 decenas y tiene una centena. ¿Cómo lo dividimos? Entonces decimos, este 3 lo estamos multiplicando por 10 a la 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1. 3 por 1, 3. El segundo valor, las decenas, se debe multiplicar por 10 a la 1. ¿Cuánto es 10 a la 1? Es 10. Por lo tanto, 2 por 10, 20. Y el tercer valor, que lo tenemos aquí como 100, que son las centenas, es 10 a la 2. Por lo tanto, tenemos 1 por 10 a la 12, que es 100, tenemos el valor de 100. 100 más 20 más 3 es 123. Así es como nosotros desglosamos y podemos encontrar el peso de cada valor, el peso de cada número, de cada dígito de un número determinado. Esto en el sistema decimal. Y en cualquiera de los sistemas que nosotros veamos, puede ser sistema octal, sistema binario, sistema hexadecimal, tiene exactamente la misma lógica de trabajo. Entonces, vamos a hablar del sistema binario. Hemos dicho que el sistema binario tiene dos posibles estados, 0 y 1. Tenemos encendido, tenemos apagado, 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Y así es como expresamos los dígitos en el sistema binario. Esto es gracias también a los transistores que nos permiten trabajar con el sistema binario, nos dan la facilidad. ¿Qué es un transistor? Hemos dicho que el transistor es fácil de comparar con un grifo. ¿Por qué dijimos que era fácil de comparar con un grifo? Porque teníamos este grifo, esta es la caja, permítanme, este tampoco es, aquí está. Este grifo, que funciona igual que un transistor, tenemos la base, que es la llave, el colector, que es la cañería que trae el agua, y el emisor, que es por donde sale el agua. Cuanto más energía nosotros aplicamos en la base, es decir, cuanto más tensión, más voltaje le vamos poniendo a esa base, es como si se abriera más esta llave. Lo mismo que yo puedo hacer con la mano.
Le voy aplicando energía, un poco más de fuerza y voy empujando la llave, abriendo más la llave de paso, el espacio, la apertura, y por lo tanto voy a tener primero un chorrito pequeño y luego voy a tener un chorro más grande, hasta completamente tener abierta la llave. Eso es el estado de saturación. Esto se llega a trabajar gracias a diferentes compuestos químicos. Entonces la base es de un elemento químico y el colector y emisor de otro. De modo que según la excitación, el nivel de tensión que tenga la base, es decir, la llavecita, va a ir cambiando su respuesta en función a cuánta tensión le voy aumentando. Este va saturándose de electrones o quitando y permitiendo el salto de un lado a otro. Básicamente ese es el trabajo de mi transistor. Tenemos diferentes modelos de transistores, aquí tenemos varias imágenes que a lo largo del tiempo han ido trabajando. Este es uno de los más frecuentes encapsulados que vamos a ver. Esto los vamos a ver muy frecuentemente en las radios. Esto en fuentes de poder, ¿sí? Cada uno tiene un uso, una aplicación, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Acá en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, vamos a poderlo encontrar en las charcas. En Sucre recuerdo que nos dábamos la vuelta a la Facultad de Tecnología, en la Tarapacá, y ahí habían varias tiendas de electrónica donde podíamos conseguir también algunos dispositivos. En Cochabamba, visto en la cancha. Y bueno, cada ciudad tiene su lugar para poder encontrar, ¿no? Y es muy interesante, se pueden hacer muchísimas cosas. Podemos empezar a automatizar las luces, por ejemplo, de nuestra casa, con la misma lógica que hemos utilizado para los tanques. Si somos médicos, podemos empezar a curiosear para poder hacer algunos tipos de automatización, por ejemplo, para hacer las prótesis y, bueno, empezar a trabajar en tantas cosas que se pueden hacer. Continuemos entonces con el sistema binario. Miren qué interesante. El sistema binario, para poder trabajar con la corriente, ha dicho, bueno, vamos a usar dos dígitos, 0 y 1, encendido, apagado, ¿verdad? Falso. Y es fácil de establecer todos los criterios también para poder hacer las operaciones lógicas. Las tablas de verdad son fáciles de expresar. También si nosotros tenemos un encendido y un apagado, tenemos una señal de este tipo. Se llama una señal cuadrada, donde tenemos el voltaje alto y el voltaje alto y el voltaje bajo. Aquí podemos tener unos 0 voltios, aquí 5 voltios, que es lo que ocupa, se hace en la computadora. Si son lugares con mucho ruido, por ejemplo en las fábricas donde tenemos motores que todo el tiempo están funcionando y generan un campo magnético, y es como cuando nosotros acercamos el teléfono, la pantalla del teléfono a un imán y se distorsiona. Bueno, también pasa eso con la comunicación, con la información, y tendríamos problemas. Entonces se pone 5, por ejemplo, y menos 5, y así se reduce los intervalos, la posibilidad de ruido. Hay algunas empresas que tienen mucho más ruido y se aumenta todavía más esto, y podemos ir valores de, por ejemplo, menos 12 voltios hasta 12. Los S232, por ejemplo, como estándar de comunicación. Entonces, el sistema binario trabaja igual con posiciones, la posición 0, la posición 1 hasta la posición 7, estamos hablando de 8 posiciones, y esto es justamente un byte. Cada posición es un bit que puede tomar un valor de 0 o de 1, que son los dos dígitos que tenemos en el sistema binario, o 0 o 1. Y si unimos 8 de estos, es decir, de 0 a 7, son 8 posiciones, tenemos un byte de información. No olvidemos que cuando vimos las medidas de información, dijimos que 8 bits hacen un byte, 1024 bytes hacen un kilobyte, y para hablar de música de buena calidad hablamos de megabytes, y por lo tanto un megabyte tiene 1024 kbytes. Y es así como la información tiene también sus múltiplos y sus submúltiplos. Bien, sistema binario, tenemos la base 2, tenemos las posiciones, y cada posición tiene un peso. El peso lo vamos a dar en valor decimal. Entonces tenemos 2 a la 0, es 1,
2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 16, 2 a la 5 32, 2 a la 6 64 y 2 a la 7 128. Y con esto yo puedo mostrar, puedo hacer o integrar valores para que un computador, un elemento que no piensa, que no tiene idea propia, pueda seguir las instrucciones que yo le doy. ¿A través de qué? A través de un programa de la programación de mis propios algoritmos. Por eso es tan importante la algoritmia. Y voy a insistir en este punto, no solamente para los ingenieros, aunque el tema se llame algoritmos para ingenieros, pero no solamente es para ingenieros, sirve para cualquier área. Una persona que sabe programar, que tiene la idea de hacer algoritmia, de hacer algoritmos, va a poder manejar mejor todo tipo de información y de toma de decisiones. Entonces, sistema binario, 2 dígitos, cada posición tiene un peso y el peso está dado por la base, que es 2, y el valor de la posición. Si juntamos 8 bits, tenemos un byte, que es la unidad, digamos, mínima, que también se llamaba palabra. Otro ejemplo aquí, tenemos por ejemplo 10110001. Queremos ver cuánto vale, cuánto cuesta en sistema decimal y ponemos sus pesos. Decimos, de aquí se va a relacionar con el valor, el peso de su posición, y el peso de su posición es 2 a la 0. Por lo tanto es 1. 1 por 1, 1. El siguiente es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Aquí tendríamos un 2, aquí un 4, aquí un 8, dependiendo de la posición, aunque estos valores, como dije, no nos interesan porque todo número multiplicado por 0 es 0. Aquí sí, 2 a la 4 es 16, 16 por 1, 16. 2 a la 5 es 32 por 1, 32. 2 a la 6 nuevamente, todo valor multiplicado por 0 es 0. Y 2 a la 7, que vale 128, por 1 es 128, que da un total de 177 en base 10. Pero no me crean, es bueno siempre tener dudas sobre lo que nos dicen, sobre todo si es el profesor, como dicen, ¿no? Yo en Windows también podemos encontrar en Internet muchas calculadoras que nos permiten trabajar como programadores. Esta es una calculadora que es para programadores. Entonces yo le digo, a ver, 177 en decimal, seleccioné el sistema decimal, 177, y en binario me dice 10110001. Si lo comparamos con lo que vimos, 10110001. Por lo tanto, coincide. 177 en base 10 es exactamente este valor en base 2. Y así es como hemos transformado de un sistema binario a un sistema decimal. Lo mismo podemos hacer con cualquier sistema, un sistema octal o un sistema hexadecimal. Vamos a hacer algunos ejemplos más adelante. Pero ahora quiero hacer el otro proceso. Quiero ahora llevar de base 10 a base 2. ¿Y cómo hacemos eso? Bien, lo que hacemos es, tenemos el problema, tenemos un número en base 10, queremos llevarlo a base 2 y agarramos. El número lo podemos como valor a dividir, el dividendo. Y el divisor es la base a la cual nosotros queremos llevar. Tiene su lógica, ¿no? Si nosotros dividimos un número entre este valor, el valor siempre va a ser menor a este. Por lo tanto, vamos a tener exactamente la cantidad de dígitos necesarios para expresar el trabajo. Este está en base 10 y esto es que queremos llevarlo a base 2. Entonces el dividendo y el divisor. ¿Qué es lo que hacemos? Bien, primer paso. Ponemos el valor que queremos transformar, ponemos la base a la cual queremos llevar. Realizamos la división. 54 entre 2, tomamos primero el 5,
5 entre 2 a 2, 2 por 2, 4, restamos. Luego bajo el siguiente dígito, estoy haciendo el algoritmo de la división, bajo el siguiente valor, 4, tengo 14, 14 entre 2 a 7, 2 por 7, 14, y 14 menos 14, 0. Me guardo, fíjense que está con otro colorcito, este valor, este residuo que me tocó en primera instancia. Y me pregunto, ¿el resultado que obtuve es mayor o igual a mi base? 27 es mayor que 2. Entonces lo volvemos a dividir entre la base. Y tomamos el 2, 2 entre 2 a 1, 2 por 2, 2 por 1 a 2, bajo el siguiente número 7, aquí tenemos un 0, ahí justamente está el 0, 7 entre 2 a 3, 3 por 2, 6, restamos y nos queda el valor de 1, que ya no puede ser dividido, por lo tanto me queda ese residuo. Y me vuelvo a preguntar nuevamente, miren, la repetición. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número sea menor que la base a la cual queremos llevar. 13 es mayor o igual a la base, sí, por lo tanto volvemos a dividir entre 2. 1 entre 2 no se puede, por lo tanto tomamos los dos dígitos, 3 entre 2 a 6, 2 por 6, 12, hacemos la resta y ups, aquí es 1. Ahí algo pasó con mi valor. Vamos a ver aquí, nosotros decimos el resultado ahora es 6. 6 es mayor o igual a la base, sí. Lo dividimos, 2 por 3, 6. Y tengo 6 menos 6, 0. 3 es mayor o igual a la base, es decir, 3 es mayor o igual a 2, sí. 3 entre 2 a 1, 2 por 1 a 2, y mi residuo es 1. Y me pregunto, ¿1 es mayor o igual a la base? No, por lo tanto ya no puedo dividir, no tengo por qué seguir haciendo las divisiones. Por lo tanto, ahora debo copiar el número. Obviamente aquí vamos a tener un error, 1, 1, 0, 1, aquí va a cambiar el valor. Bien, lo vamos a corregir enseguida. Vamos a descartar y vamos a corregir aquí, ¿no? Hemos dicho que 13 menos 2, aquí es 1 en realidad. Por lo tanto, tenemos 1, 1, 0 y este de aquí va a ser 1. Ahora sí. Voy de nuevo a mi presentación, pero ya debidamente corregida. Y vamos a hacer la división nuevamente. Y ahora, para poder poner el resultado, lo que hacemos es que ese último valor que obtuvimos, el último resultado, es menor que la base, ¿no? Es decir, va a tener el dígito correcto. Lo hacemos que vaya de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Este va a ser el valor con más peso. Este es el más pesado. Y este es el más liviano. Bien, ponemos ese 1, luego este 1, luego este 0, luego ese 1, luego ese 1 y luego ese 0. Entonces, 54 en base 2 va a ser este valor. Corroboremos. Vamos a la calculadora, me voy al sistema decimal, pongo el número 54 y en binario es, fíjense, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y ahí está, según queríamos demostrar. Así es como nosotros vamos cambiando los valores. Bien, entonces, el número se escribe ahora en este sentido, donde el más pesado es el que queda más abajo en esta división.
Bien, vamos a descartar los rayones que hicimos y ahora vamos a hacer otro ejemplo. Lo que quiero mostrarles es que también ustedes pueden tener ciertas herramientas para poder trabajar con lo que es el tema de hacer el tema digital. En este caso es una aplicación que me permite compartir la pantalla de mi teléfono. Se llama Let's View. Es una aplicación bastante interesante, bastante útil, que la vamos a ocupar para poder hacer ahora eh, algunos ejemplos. Aquí está, voy a duplicar la pantalla del teléfono, voy a aplicar el duplicar, se va a activar y puedo tener yo ahora una pantalla virtual, ¿sí? Una pizarra virtual con mi teléfono. Bien, para este ejemplo vamos a utilizar la pizarra virtual Gmboard de Google, una utilidad también de software libre, es decir, la tenemos disponible de manera gratuita. Vamos a crear un nuevo escenario y vamos a empezar a trabajar. Ahí está nuestra pizarra virtual y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a convertir, por ejemplo, un número en base 8. ¿Qué quiere decir base 8? Nosotros tenemos los valores y el base 8 tiene su peso en función a la base. Entonces tendríamos que el número que está más a la derecha tiene un peso de 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3, 8 a la 4, 8 a la 5 y así sucesivamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos ahora hacer una transformación, así como hemos trabajado con el sistema binario, vamos a trabajarlo con el sistema octal. Vamos a poner el número con otro color para variar un poco. Y decimos, por ejemplo, el número, nuevamente 54, que está en base 10, quiero llevarlo a base 8. Nosotros hacemos con la calculadora, tenemos el 54 en decimal y en octal va a ser el número 66. Bien, vamos a ver si realmente concuerda, si está bien esa calculadora. Y hacemos exactamente el mismo proceso. Anotamos primeramente ese número, 54. Perdón que medio que me tiembla el pulso todavía por la distancia de la hoja. Y hacemos la división. Lo único que ahora en vez de usar la base 2 que teníamos antes, vamos a utilizar base 8. 54 entre 8. Si estuviéramos conectados podría preguntarles. Entonces decimos a 6. 6 por 8, 48. No, no nos sirve. 7 por 8, 56. Entonces, ¿qué dicen? ¿Me equivoqué? Si no sabe las tablas de multiplicar, me dirían, ¿no? 5 por 8, 40. 6 por 8, 48. 7 por 8, 56. Bien. Entonces tengo el número 6, el valor 6. Tengo 48. Voy a hacer la resta. ¿Y cuánto es la resta? Del 48 al 54 tenemos 6. ¿Sí? Este es mi residuo. Lo voy a marcar con otro color de lápiz. Ahí está, aunque se parece mucho. Y lo voy a encerrar. ¿Qué hacemos? Ahora los valores van a cambiar de orden. Por lo tanto, primero este 6 y luego este otro 6 en esta parte. Y como queríamos demostrar, 54 en base 10 en base 8 va a ser, ¿cuánto? 66 en octavo.
Aquí tenemos en hexadecimal 36. Veamos qué es lo que pasa, si es realmente así. Entonces vamos a hacer aquí un paso de hoja y vamos a hacer con otro colorcito. Vamos a tomar el rojo y vamos a decir 54 en base 10. Queremos llevarlo a base 16. Disculpen que no le estoy mostrando la pantalla. Ahora sí, 54. Tenemos la base a la cual queremos llevar, se convierte en el divisor. Sabemos que de un dígito no se puede, de dos sí. Aquí tenemos el 3. 3 por 6, 18. 3 por 1, 3 y 4. ¿Sí? Restamos. Aquí tenemos de resultado 6. Ordenamos. Este viene primero, este viene después. Entonces es el valor 16 en hexadecimal. Y vamos a la calculadora. 54 en decimal es 36 en hexadecimal, como nosotros habíamos podido encontrar. Y así es como hacemos las conversiones. Es así como se pueden transformar los valores. Ahora, les voy a enseñar un pequeño truco. Tenemos nosotros la necesidad de llevar, y esto solamente funciona con los múltiplos de 2, sistema octal, sistema hexadecimal. Fíjense, tengo en binario, voy a sacar directamente el resultado de la calculadora. Tengo 1, 1, 0, 1, 1, 0. Esto es 54 en decimal. Este está en base 2. Si yo quiero llevar esto, por ejemplo, a base 8, podría pasarlo al decimal y del decimal al octal, que es correcto y es lo mejor de trabajar así. Ejercitamos también las operaciones. Pero hay un truco que podemos utilizar con estos múltiplos de 2. Fíjense que si nosotros tomamos exactamente 3 espacios del número binario, equivale a un número octal. ¿Por qué? Porque son 8 posibilidades. 2 a la 3, 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, si yo traduzco, si yo convierto este valor binario, estos 3 y estos 3, en su valor decimal, ¿sí? Voy a tener el valor octal, porque nunca va a pasar de los dígitos necesarios. Fijémonos, en binario este vale 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 1, 2. Son 6. Y 1, 7. Por eso es que nunca va a pasar. Lo mismo ocurre en este bando. 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Voy a cambiar el colorcito. Vamos a poner amarillo. Por lo tanto, aquí tengo 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. Por lo tanto, este número en binario, en octal, va a ser 66, que es lo mismo que habíamos obtenido antes. Esa es la forma rápida, la forma sencilla de hacer una conversión de binario a octal. ¿Y qué pasa con el sistema hexadecimal? Con el sistema hexadecimal tenemos exactamente el mismo caso. Funciona exactamente de la misma manera. Lo único que en vez de manejar solo 3 dígitos, manejamos 4. Entonces vamos a escribir exactamente el mismo número, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos a hacer las agrupaciones y ahora hemos dicho que en vez de 3 tomamos 4 para el hexadecimal. Y no nos alcanza, aquí fíjense solamente, perdón, aquí tenemos los 4 y nos sobran 2 dígitos, nos faltan 2 para poder trabajar. Los rellenamos con 0, porque el 0 a la izquierda no tiene ningún valor, entonces no estamos modificando en realidad su contenido.
Luego tenemos las posiciones 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, 2 a la 2 es 4, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 0 es 1. Por lo tanto, el valor máximo que vamos a tener es 8 más 4, 12, 14 y 15, que corresponde con el valor máximo en hexadecimal. Ahora vamos a hacer la conversión para demostrar lo que estábamos haciendo. Voy a poner un amarillo que se nota más, no, mejor un rojo para cambiar. Y decimos, aquí tenemos 2 a la 1 más 2 a la 2. Por lo tanto, es 4 más 2, 6. Y aquí tenemos 1 más 2, 3. Por lo tanto, el valor que teníamos en base 2, que era 110, que es equivalente a 54 en decimal, es equivalente a 36 en hexadecimal, que es exactamente el valor que hemos encontrado en la calculadora. Entonces vemos que la calculadora está haciendo bien lo que tiene que hacer, ¿sí? Según queríamos demostrar. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado el ejemplo de los tanques, hemos entrado un poco en la lógica y hemos aprendido sistemas de numeración posicional. Estamos hablando de sistemas decimal, binario, hemos hecho el octal y el hexadecimal. Vamos a terminar hablando de los dígitos que tiene, ¿sí? Aunque ya los hemos ido viendo. El sistema decimal no tenemos ningún problema, hemos contado con los 10 dedos y hemos dicho del 0 al 9. 0, ¿sí? Aquí algo pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siempre empezamos desde el 0. Ahora vamos a hacer el binario. El binario solamente tiene dos dígitos. 0, o 1. Vamos a ver ahora el octal. Tenemos 8 dígitos, por lo tanto va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos los 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa con el sistema hexadecimal? No nos alcanzan los números como los conocemos para el hexadecimal. Ahí entonces nos prestamos las letras. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. A, B, C, D, E y F. Con esto nosotros llegamos a los 15 dígitos para el sistema hexadecimal. Entonces el decimal del 0 al 9, binario del 0 al 1, octal del 0 al 7, hexadecimal del 0 a la F. Son los sistemas de numeración con los cuales más nos vamos a encontrar, con los cuales más vamos a trabajar, los que vamos a encontrar dentro del tema de ingeniería, de la programación, para poder trabajar. Les agradezco mucho su atención, jóvenes, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Me despido y no olviden que todo esfuerzo que nosotros hacemos en la vida tiene su recompensa. Hasta la próxima. Muchas gracias.